Yo nací en el 44 y eso, pues, al colegio no se iba entonces hasta que no tenía 6 años. Yo al colegio, Epifanio, no sé si no conociste. La otra escuela no la conocimos. No. ¿Cuál otra? Yo ya la daría siempre. Ahí. La misma. Un centro que ahora lo han hecho centro para Centro social. Esas cosas. Y luego a raíz de ahí, pues, las fiestas que se celebraban, por ejemplo, aquí se celebraba Santiago, patrón del pueblo, pero también se celebraba Santa Ana, que es al otro día. Y luego, eso es en julio. En agosto se celebraba la Virgen de Agosto y luego San Roque también, como cae al otro día. Esas dos fiestas aquí siempre se han celebrado, siempre se ha tenido, antes el acordeón y la batería. Y antes del acordeón y la batería, pues eso ya no me acuerdo yo. Yo me acuerdo del acordeón y la batería, ¿sabes? Que venían músicos, incluso un músico que venía de Peñalén, que es provincia de Guadalajara, de Urbano. Ese fue famoso, porque también ese señor también era sacristán. Y en esta iglesia nuestra que tenemos, es muy pequeñita, pero tenemos un órgano. Y en aquellos años de 10, 12 años o 13, funcionaba. Y el urbano que se llamaba, el músico, como era sacristán también, y era músico y venía y tocaba el órgano, ¿sabes? Bueno, para contestarle al cura, le contestaba con la música. Eso es lo que yo recuerdo bien. ¿Qué otra cosa puedo contar yo? Había mucha gente en el pueblo en aquel entonces. En aquel entonces el pueblo estaba completo. ¿Qué podía haber? Por ejemplo, 80, 90, 100 casas abiertas. Pues multiplícalo por 4 por lo menos, por 4. Yo fui hijo único, pero multiplícalo por 4, porque Epifanio eran 7. O sea que... Había 3 o 4 familias de 7. Exactamente. Pues calcula lo que había aquí de habitantes. Pues a lo mejor habría 500 habitantes o por ahí. Bueno, somos criados. ¿Y en qué trabajaba la gente? En la agricultura. Ganadería y agricultura. Agricultura y el ganado. Ganadería, había algunos que tenían a lo mejor, ¿qué te voy a decir yo? 10 que tenían a lo mejor sobre 100 ovejas o 150, pero los otros, el resto tenían 40, 50, 30, 40, 50, pero todos tenían alguna. Cabras, también hubo cabras. Últimamente hubo cabras, un cuñado de aquí de Epifanio, que se llamaba Massimino, pobre ya también falleció, pues ese tuvo cabras y fue cabrero, bueno, pues a lo mejor 7, 8, 10 años, por lo menos. Y al final luego ya también un primo mío, que se llama Lázaro, también tuvo cabras. No sé las que tendría, si tendría 100, 200 o las que tendría, pero bueno. ¿Qué otra cosa puedo yo contar? El teléfono. El teléfono, yo estuve en la mili, yo me fui a la mili con 18 años y yo no podía hablar por teléfono aquí. El teléfono estuvo en una casa que era del ayuntamiento, que el pueblo se compone por lo menos de 2 barrios. Un barrio se llamaba El Solano y otro barrio se llamaba El Muladar. Solano era la parte de allá. Y el Muladar, a ver, dijéramos que el norte es el Solano y el sur el Muladar, ¿sabes? ¿Y vosotros también os acordáis de cuando llegó el teléfono? ¿O... Sí. Sí, pero Sí, cuando tú te fuiste a la mili, el teléfono estaba ya. No. Si tu Lo madre, pusieron después. estuvo. Sí, pero por eso no sé yo. Por eso lo saben. Es que en su casa yo estando en la mili me comunicaba con mis padres por carta. O sea, y no había teléfono.
Fíjate, el teléfono lo pusieron, y eso fue yo ya después de venirme de la mili, porque me lo recordó anoche la Teodora. Y el teléfono tuvo que estar puesto porque yo me fui a buscar faena a Barcelona. Madre, no, de eso no me acuerdo. Yo a los 2 años de estar en Vadillos, es que en Vadillos, el Carborundum, ahí teníamos que trabajar con mascarilla. Era delicado. Y trabajando con mascarilla, cuando te lavabas y todas esas cosas y te sonabas la nariz, aquello salía oscuro y no me gustaba. Y hablamos la mujer y yo ya tenía una hija, porque trabajando en Vadillos tuve una hija que se llama Remedios. Y Teodora dice que el año que me fui yo a trabajar, iba a buscar trabajo, Madre, no me acuerdo. ya la llamaba yo por teléfono desde allí diciéndole lo lo que había visto y esas cosas, ¿sabes? Y el teléfono que lo tenía la tía Luciana. Sí, lo tuvo en el ascensor. Exactamente. Por eso yo, estando en la mili, pues si hubiera habido el teléfono en mi Claro. casa, había hablado por teléfono a mi casa, ¿sabes? Claro. Y Epifanio, Antonia, ¿vosotros qué recuerdo tenéis de ese primer teléfono? Al igual que Aurelio tiene ahí el suyo. Yo del primer teléfono no me acuerdo porque yo no llegué a llamar apenas. Este es que pasó a Madrid enseguida. Pasaste Pero- a Madrid enseguida, ¿no? Sí, yo me ¿Cuántos fui, años tenías? Yo me fui con 20 años ya, 19 años ya me fui a Madrid. ¿Pero ahí ya había teléfono para poder llamar aquí al pueblo o no? Nada Claro. más un teléfono. El que tenía Es que no me acuerdo ya si estaría el teléfono. Yo creo que sí, es que no me acuerdo. No, yo lo que, como os he dicho, cuando yo me fui a la mili, que tenía 18 años, no había teléfono. Pero radio ya sí que había en el pueblo, ¿no? Yo me Siempre. acuerdo, sí, Radio, radio sí. 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 ¿Y dónde estaba la radio o tenían varias familias? Varias Sí, familias. claro. En mi casa había radio. En la de La radio, aquí radio habría, en mi casa hubo pronto, pero ¿sabes quién tenía también el radio? El tío Isidoro. La El tía, padre- la el tía padre- Andrea, mi tía Felisa. tenía Claro, sí. míralo, estará por aquí. No lo tiene. Yo ella no los también. conservo, no los Y conservo. luego, Estas- claro, en la taberna también habría, ¿o no? O en la... No. en los bar. Nosotros teníamos bar, Y en mi casa yo también había. lo he conocido toda la vida, Y la del el bar. Y bueno, pues sí, el aparato de radio, míralo dónde está el de ella. Ah, mira. Y me acuerdo que cuando la guerra de Siria esa, bajábamos en casa de Andrea, porque en mi casa aún no lo había. Claro. Bajábamos en casa de una tía, un tío mío, a escuchar las noticias de la guerra esa. Porque, claro, muchas casas tenían taberna abajo, en la propia casa. Había bastantes bares. No. Él no tenía taberna. El- Al Tenía final, una sí, tienda. al final sí tuvieron. ¿Tuvieron también? Sí. al final nosotros tuvimos ultramarinos, que se decía. Eso, ellos Teníamos vendían Cosas de también. comer y teníamos vino y gaseosa al principio. Luego empezó a venir la Fanta, empezó a venir la cerveza y fíjate, la marca de la cerveza, a ver si me acuerdo, Yo he vendido muchas, pero yo no me voy a recordar. Nosotros teníamos... Pero las tiendas, primero hubo una tienda, creo yo que sería la primera, la del tío Simón. Tío Simón. Exactamente. Luego el padre de este, que se llamaba Gregorio, y luego en mi casa, y luego en casa de la Antonia. También. Estos ya fueron más Que caros. fíjate, tanto tu padre no, pero ellos y yo íbamos a Villanueva de Alcorón, que es Ahí provincia de había por las Guadalajara, gaseosas. que había una Mi padre fábrica de también fue una gaseosas, vez por la gaseosa. ¿sabes? Y ¿sabes cómo íbamos a por las gaseosas? Con una mula le echábamos el serón y las botellas de las gaseosas a los cujales del serón. Y así traíamos la gaseosa desde ese pueblo. Y claro, la gaseosa a la temperatura que estuviera, ¿no? Es que No, les- no había bueno. nevera ni nada, ¿eh? No, la nevera era el pilar del pueblo. Para refrescar. Porque ahí salía el agua fresca y ahí se metían y estos lo tenían cerca, le pillaba mejor. La gente refrescaba en el pilar. El pilar. Bueno, en vez de la gaseosa, yo me acuerdo ya de beber cerveza también. Nosotros teníamos la casa pues a 7 o 8 metros de la fuente, o 10 metros cuando mucho, ¿sabes? Y llenar el pilar de la fuente lo llenábamos de cajas y el día de la fiesta pues se acababa una caja. O sea que no, refrescar no.
Últimamente ya en mi casa hubo frigorífico, pero un frigorífico de estos Ya luego teníamos frigorífico, de- pero al principio de no casa. tenía. que cogía, el congelador era así, no era más Pequeñitos. grande, cogían 15 botellas cuando mucho de cerveza. O sea que la bebida fresca era imposible. En mi casa se hizo una forma de, como un pozo, y allí se metía la bebida y salía fresca. Ahí en la parte de arriba, que os digo que está tan fresco, ahí cavaron mis hermanos ya, o sea, mis hermanos. Y ahí metían la bebida y salía muy fresca ya. Pero bueno, la gente bebía sobre todo vino que estaba a temperatura Vino, ambiente, ¿no? Sí, el vino a la temperatura. que aquí no Y venía, luego- aquí no venían ni los camiones del vino. Yo tenía que ir a Carrascosa porque venían camiones de la madera y mi padre pues era resinero y tenía confianza allí con ellos. Y oye, pues mira, me echas un par de cubas o 3 cubas de vino. ¿Sabéis lo que son las cubas, no? Los barriles esos de madera. Grandes. Y había que ir a por ellos a Carrascosa, que te los dejaban en un conocido que tenías allí y te hacía ese favor. Y yo me acuerdo de ir con 9 o 10 años, que yo no podía mover, y me tenía que ayudar el dueño de donde los dejaban, me tenía que ayudar a cargarlo porque yo no podía. Y vaciar las cubas, me pegaba una harta de vino que no veas. Que no lo he probado nunca el vino, después casi no me fue. Para sacarlo de la... Porque para- te lo... para y sac- se te iba por el otro lado para sac- y lo pasabas fatal. para sacarlo de la cuba había que ponerla un poco en alto y chupar con una goma. Absorber. Y entonces, una vez que se cargaba la goma, ya sacaba todo lo que había. Y pasarlo a garrafas. Garrafas que aquí creo que las Sí, hay Sí, una por tiene, ahí, sí, tiene. detrás de Aquí, ella. ahí. Esas son las garrafas. Últimamente creo que también a vosotros os sirvió. Sí, Eh, al final en venía... Beteta. En Beteta me acuerdo En yo Beteta de dejar- iba yo también, tuve que ir, una porque es que empresa- aquí no había carretera. La carretera esta se hizo cuando yo tenía 18 años. Me acuerdo que fue mi primer Había trabajo. caminos, ¿no? Pero Sí. Porque aquí el primer trabajo que se hacía y lo hicieron a aquí, mano, ¿eh? La el carretera. primer trabajo que hacíamos aquí los chicos, los chavales, dejabas el colegio y ibas de pastor. Este no, porque este ha sido solo y... Mi No padre, tenían ovejas. Entonces yo estuve de ¿Tenían pastor, ovejas? estuve de pastor. Así éramos todo el pueblo, no era yo ni... Porque hasta los 18 años que aguantaba, luego ya decía, yo ya de pastor no voy. Me voy a buscar algo donde sea y me acuerdo que justamente mi primer trabajo fuera de las ovejas fue la carretera, hacer esta carretera. claro. Claro, de peones, ¿no? Trabajando. Sí, 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 esta sí. carretera, estas carreteras que se hicieron esa a carretera, pico y pala. esa carretera se quedó Nada a punto. de maquinaria, a pico y pala. Hace- La que sube al tablao, yo también trabajé en la que sube al tablao, a pico y pala. No había otra. Fue el tiempo cuando llegaron a lo mejor los primeros coches y las caballerías también iban desapareciendo, ¿no? Claro, luego ya pues iba... Y, Ya llevaban Bueno, la los camiones. monarquía vio que labrar toda la vida, porque no podía, mi padre tuvo carro, pero no podíamos ir a ningún sitio porque no había camino para ir. Entonces, mi padre tenía el carro para ir a Beteta y por ahí. Sí, me acuerdo que trajo un piano, que me parece que fue a Alcocera por él. ¿Sabéis dónde está Alcocera? Al lado de Sacedón. Me Madre. suena que fuera por él. Y el otro Un día fue manubrio decían que se llamaba entonces, no era un piano de esos que le daba vuelta. Y mi padre, es que él ha tenido mucha confianza con los jóvenes, con los mozos, siempre. Cantaba los mayos, cantaba todo eso. Y él, pues, coño, pues voy a traer el piano y vamos a hacer baile aquí, pero el piano no tuvo mucho éxito. Tenía humor el hombre. Es que después de Con pegarse la sus paliza de ir a por él, tuvo que volverlo otra vez. Madre. ¿Y qué recuerdo tenéis del baile? Ahora que lo mencionas. el baile era con guitarras. ¿Y cuándo se hacía el baile? Se hacía el baile por los domingos. El baile se hacía en los años primeros que yo me acuerdo. Hacían baile casi la noche que les parecía. Había un Hacían. par de ellos, estaba el... O se iba uno a la milla. Estaba, venía uno de fuera. estaba de- uno de ellos, el que va a venir, el de 97. Marcial, Estaba el Massimino los que eran de su quintal. y el Anastasio, que ha muerto también este año.
que cogían la guitarra, daban la vuelta y las chicas ya estaban todas arreglándose para ir al baile. Pero entre semana, daba igual. ¿Dónde se hacía entonces el baile? Entonces se hacía allí en el... Hay una casa que es del ayuntamiento, en la casa del Solano. en el barrio de Solano, y tenía un salón abajo. salón abajo, como si fuera una planta Vivienda baja arriba. puesta, y la vivienda arriba y el salón abajo, allí se hacía el baile. Y allí sí, Y pues, eso a base de las guitarras, con las guitarras. El domingo obligatorio, ¿no? Sí, sí, había los que ir al domingos, baile. claro. pero entre semanas se ponían de acuerdo, el uno cantaba, el otro tocaba la guitarra, el otro los platillos, daban la vuelta y ya sabían que había baile. Yo lo sé porque tenía dos hermanas y me enteraba. Eso sí, ¿no? Dos hermanas que me llevaban 10 años y yo me acuerdo pues que ya, venga, que ya han pasado a tocar, vámonos, a arreglarnos y al baile. E imagino también que sería ese el momento también para a lo mejor algún noviazgo, ¿no? Sí, Para claro. comenzar. Claro. Claro, ahí es donde, hombre, te podías juntar con las chicas, pero eso estaba prohibido, juntarse con una chica por ahí en la calle. Eso tenía que ser allí, en ese baile, es donde se bailaba y bailando, pues formabas una conversación con la chica y Pero aquí- pienso que lo harían así. Yo me acuerdo de aquello y yo me lo pasé muy bien, a mí me gustaba, porque es que había muchas fiestas entonces, es que ahora Mira, las fiestas aquí se celebraban. Sí. se celebraba todo. Se celebraba, a ver, si Santa me acuerdo. Águeda, bueno, Sí, bueno. primero de mes, de año, Sí, año sí. nuevo. Luego empezabas que Santa Águeda, luego San Blas. San Blas y el otro, ¿cuál es? Ay, madre. Mira, en la iglesia tenemos San Blas, San Isidro, Se celebran todas las fiestas. San Blas, San Isidro, San Antonio, San Roque. San Roque. Y luego vírgenes tenemos Santana, bueno, Y Santana se no celebraba la cruz también. la las cruz, mujeres, la las cruz de chicas. mayo, la La cruz de cruz de mayo mayo. se celebraban, al mismo tiempo se bendecían los campos. Aquí los campos se partían en dos. A la parte del norte un año y por la parte del sur al otro año. Se descansaba en las tierras un año y al otro año cosechaban y así sucesivamente. Y el día de las cruces se bendecían los campos. Iba el sacerdote a aquella zona a bendecir los ¿En campos. procesión? En Y procesión. luego, exacto. volviendo al tema del baile, ¿cómo fue cambiando? O sea, con los años. No, el baile- no fue cambiando. El baile se sigue haciendo en aquel salón. Yo me acuerdo que tenía ya 17 o 18 años, pues cuando me fui yo a la mili, todavía se hacían el baile allí. No, lo que pasa es que luego Y ya luego- se fue haciendo con acordeón. Luego ya se fue haciendo con un acordeón. Había un acordeonista en Carrascosa, el Cojo, ¿te acuerdas? Y el urbano de Peñalén, Y el- que fue el exacto. primero, ese fue el Y el de primero. Peñalén, también el de Peñalén. Tenía un hijo que aprendió el acordeón y un hermano, El otro hermano hijo que mayor, tocaba sí. el saxo. Sí, Antonia, en el caso de las muchachas, ¿no? Para bailar, ¿quién era? ¿Tenía que ir el muchacho a pedirse a la muchacha o cómo funcionaba? Sí, sí. Pues sería así. ¿Cómo Sí, que no se como ahora. ¿Cómo que se A ver, Era así, el ¿no? baile empezaban, cuando empezaba la música a tocar la pieza, que se decía así, las chicas se cogían las dos chicas. Y luego los chicos tenían que ir, oye, ¿quieres bailar conmigo? Íbamos dos también, íbamos dos chicos, el uno para la una y el otro para la otra. Y ellas, si decían sí, sí, y si decían no, te tenía que darme de vuelta e irte para atrás. ¿Algún baile le tuviste que conceder a Sí, Epifanio, no? claro que sí, cómo no. Sí, hombre. Yo que soy más joven y entonces no... Esta es que lo tenía muy difícil. Yo, mi padre no me dejaba salir mucho de A casa, las 9 al máximo a casa ya. entonces no tengo tanta experiencia como tienen ellos. O sea que la tenía controlada. ¿Y tenías hermanos o hermanas? Sí, yo otras dos- Mayores. mayor mi hermano, Ella Mi la hermano segunda, mayor. ya la segunda. yo la segunda y tengo otras dos hermanas más, 4. En mi casa también hubo bar, como hemos dicho, y pues lo que cuentan ellos es parecido. Y una pregunta, Antonia, respecto a ese bar, ¿no? Que, como dices, que también pasarías también con el tiempo en casa, ¿no? Había reunión de... ¿Cómo eran aquellos Sí. espacios de eso? Iban muchas mujeres a comprar, ¿no? Bueno, muchas mujeres no es que se... Yo Un espacio de encuentro. vendíamos algo de ultramarinos también, ¿no? Pero mucha gente no compraba muchas cosas, se arreglaban con lo que tenían en casa, más bien. Y en mi casa había un salón que allí jugaban a las cartas los hombres por la noche, con la estufa puesta, ¿no? Y el bar, pues en mi casa había una buena barra de bar. Yo muchas veces he despachado Cleronet, por supuesto.
¿Y qué juegos había, ahora que mencionas el tema de las cartas? ¿A qué Pues solía a la jugar la brisca, gente? al tute, ¿verdad? La brisca y el tute. Aquí las cartas Aquí las- nada más de las cosas. Al mundo Sí, se... algunos a julepe han jugado, pero ya eso era Es más. igual que otra cosa que también a lo mejor es bueno. Aquí la gente, para ir a comprar a la tienda, ¿sabes con qué ir a comprar a la tienda? Ya verás. Por lo menos a la mía, con los huevos de la gallina. Sí, Y a todos, sí, sí. y a todos, claro. Ese era el pago, ¿no? Ese era el pago. Exactamente. Mi padre luego los llevaba a Villanueva. Y si no, lo apuntabas para que luego te lo pagarían. Mi Y padre había lo- que lo pagaron y otros que no. Mi padre los huevos los metía en unos cajones con paja, los preparaba con paja, los cogía en la mula y se los llevaba a Villanueva. Y en Villanueva se encargaba de cogerlos el autobusero que venía desde Madrid a Villanueva y se los llevaba para Madrid. El coche de línea los metía los huevos arriba a la vaca, no creas que los metía adentro. Y No sé cómo llegarían los huevos, pero padre que no se quejaba. ¿Y se fiaba mucho entonces, en aquel entonces? ¿Se dejaba fiar mucho? Mira qué remedio. pues. Sí, hombre, A siempre ver, mi cómo madre, no, Dios mío. en mi casa había un cuaderno y, oye, mira, pues ya te los pagaré. Sí. Se fiaba, Qué remedio. se fiaba. Y en mi casa, en mi casa que yo recuerde, allí nadie dejó de ver nada cuando la tienda ya desapareció, ¿sabes? Sí, Eso al sí, final. la gente era fiel a si debía 1, 2, 3 pesetas, entonces eran pesetas, pues él te iba con los huevos o con lo que fuera. Nosotros teníamos la casa al lado de la iglesia, ¿no? Y entonces le quita los huevos a la Mi madre. madre, no digas eso, que luego va a salir ahí. No digas eso. Le quitaba los huevos a la madre Cha. y los escondía No allí digas eso. en la iglesia que había un matorral por detrás. Los escondía para luego como ir cosa de tirando de jóvenes. ellos cuando le hacían falta, ¿no? Y también pagaban ellos con Pero eso. hubo uno de ellos, el Anastasio, que lo vigiló y bueno, Cállate se que luego lo van a ver todo. No digas se eso. ascendieron en el sitio y cuando Y se los ponían los quitaban. huevos no había ninguno. Sí, ahí adentro tal vez, pues eso, Porque curioso. esto parece que era de las familias pero entonces dinero no había mucho, ¿eh? Entonces la Sí, gente no. andaba un poquillo, Por el otoño, se a lo tenía que mejor apañar otra como se anécdota, por el podía. otoño venían la gente de la Alcarria, particularmente de Priego o de esos pueblos alrededor de Priego, y subían con uvas, con pimientos, uvas y pimientos Y olivas, y olivas. y olivas, y ¿sabes? Lo canjeaban por patatas. Nosotros les pagábamos con patatas, ¿sabes? O sea que ya no era la peseta, ¿no? Era el canje, que eso en la tele he oído yo que eso existió no aquí en la provincia de Cuenca, eso existió por muchas partes de España, ¿sabes? Y yo fui con mi padre en una ocasión hasta Millana, ¿sabéis dónde está? De Guadalajara. Sí, eso es Guadalajara. Fuimos hasta allí porque no encontrábamos nada, porque mi padre era muy vividor, ¿no? Y éramos tanto que tenía que espabilarse. Y me acuerdo que fuimos Valdeolivas, el primero que se tanteó a ver, nada. Luego a San Mencillo de arriba y de abajo, el de abajo, tampoco. Había uno que le llamaban el alcabalero, que era el que luego te ¿Pero a por cobraba. qué ibas? ¿A por trigo o a por qué ibas? Mi padre cargaba lo que pillaba. Si no había trigo, Sí, en traía aceite, En esos pueblos, como dicen, el traía lo que alcabalero fuera. era el que iba casa por casa, oye, tú vendes algo, oye, tú vendes algo. Él sabía Y quién, al y caballero se había que darle también, él te cobraba por ello. también había que darle Y me algo. acuerdo que fuimos hasta allí cuando estaban haciendo el pantano de Sacedón. Se hablaba entonces de eso. Y bueno, pues al final ya habíamos dejado algo apalabrado atrás porque él luego al volver iba cargando lo que ya había. Pero fuimos con 2 mulas y tardamos 2 días para ir allí y moviéndonos. Y los 2 días o 3, porque fuimos primero, dormimos en Alcantún, al segundo dormimos en Valdeoliva y al tercero 3 días Madre mía. La vida. para traer con las mulas. Y luego en la vuelta, que eso también se me quedó bien grabado, al subir del Cantú para arriba hay una cuesta que se llama la Cuesta La Varga, una cuesta que da así una vuelta grandísima para subirla. Ya verás.
Y mi padre dice, porque mi padre estuvo en la cárcel de la guerra, de la guerra, y le tenía un poco pánico a los guardias. Pues porque también los vigilaban mucho. Y me acuerdo que dice, desde aquí, yo digo, madre mía, dice, mira, tú vas a subir con la mula, dice, porque ahí arriba suelen estar los guardias, entonces yo te cojo más adelante. Voy, hago la... Y yo veía a los guardias por todo el camino, iba viendo a los guardias. Hasta que llego al sitio donde estaban. Y a ver cuántos años tenía. Y yo tenía 9 o 10 años, no tenía más. Qué lástima. Y me pagan, y tú dices que nada, que te han cargado y que vienes solo y tal. Total, que vienen y... A ver, ¿qué lleva usted? Pues llevaba el aceite, que tampoco se podía, pero el aceite para nuestro gasto. Y tú dices que es para nuestro consumo. Aceite, trigo y tal, en los 2 mulos cargados. Y ya, pues menos mal que me vieron y dije, venga, vale, pues tira. Y yo ya no veía a mi padre, digo, madre, ¿cómo se ha perdido? Pues lo pasé muy mal, por eso se acuerda uno de esas cosas. Menos de recuerdos. Sí. Pero que no había, y íbamos para allá, pues lo que dice el cargador de patatas y cosas para cambiarlo por... Sí. O por otra judías, cosa. que aquí se criaban muchas judías. El canje, judías Sí, también. sí. Aquí patata, se criaba mucha patata aquí en La Vega, en cualquier sitio. Entonces Aquí es que cada uno llovía. tenía su huerto, Ahora y tenía no sus llueve. cosas para vivir. Entonces llovía, en secano. En secano. Las El patatas trigo las también se llevamos cogía. en en secano, mi ¿eh? casa. Y salían unas patatas más gordas que mi puño, en secano, pero es que llovía, no dejaba de llover, y dejaba de llover en primavera, que era en junio, y empezaba a llover en julio otra vez. Al final de junio ya estaba lloviendo otra vez. Y en agosto te veías Y más en agosto ya te veía para negro trillar. para trillar. Me acuerdo yo el último año. ¿Sabes El lo que es último trillar, año no? que tuve cosechas, todo el mes de septiembre, entero el mes de septiembre, y cogí un berrinche que dije, no siempre más. Trillando. Tenía que echar, si había que echar en la palma 70, 80 haces que decíamos, no podía echar nada más que 20 o 25. Para ver si a mediodía los acababa, porque a las 2 ya estaba tronando y lloviendo. Todo el mes de septiembre estuve así. Y cogí un berrinche enorme. Por eso, y dije, ya no siembro más. Y me voy antes de por ahí a trabajar. Y para, así como terminar y ponerle un poco la guinda, hemos hablado de cómo los tiempos han cambiado tanto, ¿no? Desde luego. Y así como nos gustaría saber, que hemos hablado de la radio también, de aquel primer teléfono, ¿qué recuerdo tenéis también para así ya ponerle punto final y ver cómo han cambiado los tiempos en la primera televisión? ¿O dónde estaba la televisión? La primera televisión se puso aquí en el ayuntamiento. En el ayuntamiento, en ese local de donde está el bar, ahí enfrente. Ahí donde está el bar, exactamente. Ahí bajábamos todos. Ahí bajábamos a ver la televisión todas las noches. Ahí nos juntábamos Ya todos. se compró tele. En mi casa Luego se ya compró tele, Era en el la casa de teleclub, él también. ¿no? O- Sí, Luego pues era la ya- tele del pueblo. Luego ya, Una tele y nada más. luego ya se puso en mi casa, como teníamos taberna, y igual que ha contado la Antonia, iban también la gente a jugar a las cartas, y ahí me acuerdo yo de ir a ver, pondríamos a una, porque allí en mi casa me acuerdo yo de ir a ver los toros. Oh, hay toros, va, Sí, a ver la televisión de los toros. O sea que la televisión vendría aquí al pueblo, Muy tarde. ya tendría yo Pues yo tendría 15 años. 15 o 16. 16 años, por ahí. Sí, 15, por lo menos. 15 o 16 Por lo años. menos. tenía. Porque yo no la llegué a ver antes de irme de aquí. Sí, 15 o 16 años. Yo la vi en Madrid cuando fui. Yo a los escaparates me quedaba tonto. Y me acuerdo yo y se veía muy mal. En blanco y negro se veía muy mal. Bueno, La antena de la televisión de mi casa, no habéis andado por ahí, pero el pozo del agua lo tenemos encima del pueblo. Pues más arriba todavía tuvimos que subir a instalar la antena y había de cable, por lo menos había casi medio kilómetro de cable. O sea que cuando llegaba la señal al televisor ya, fíjate tú cómo se veía. bueno, pero se vivía muy bien. Aunque se vivía mal, pero estabas a gusto. ¿eh? Sí, bueno, eso sí. Estábamos a gusto por A ver, la imagen Había no mucha me veía comida, bien, te pero ayudaban mucho a todo el mundo. pero lo Cuando que estabas en hablaba- las eras, todo el mundo venía y te ayudaba a recoger, si hacía falta. Había más sensación de Sí, comunidad, ¿no? Eso, sí, eso sí, claro. Los jóvenes Sí. es más sanos, la gente, que ahora. más sanos todos. Yo me lo paso muy bien. Estoy contentísimo.
Sí, bueno, aquí entonces, como dice Epifanio, pues divertirnos, pues nos divertíamos de nuestra manera. Por las noches salíamos a dar vueltas al pueblo. Damos una vuelta o dos al pueblo, pues a la taberna, a tomarnos un chato de vino o dos para calentarnos un poco. Y luego, como decía Epifanio antes, entre semana nos apetecía hacer baile, pues agarramos la guitarra, pum, 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 al baile. A ver, al otro día no tenías que ir a la empresa. Dependíamos de eso, de como dependíamos de nosotros, pues si al otro día habías trasnochado, pues si te tenías que levantar para ir a labrar o a esas cosas, labrar es arar. Y pues aunque te acostaras tarde, no había Se ningún segaba a problema. mano, se iba a escardar, se excavaban las patatas. Pero anda, que no habían cosas, Dios mío. Sí, aquí Entonces, a partir de la Ir a lavar primavera al ya río, no faltaba, que yo he ido mucho a lavar al río. la faena no faltaba, a partir de la primavera. Porque Nada, no había ni lavadero. Y luego se les daba músicas a las chicas. ¿Qué música se le daba? En San Juan. Y para los mayos. Los mayos les echaban la malla y bueno, pues todo eso era Sí. Había juerga también, para... dentro de la dureza Sí, de la vida. yo me lo he pasado muy bien, ¿eh? Pues nada, oye, Antonio. Y luego Antonio teníamos Emilio, el Judas, el día de resurrección, El se domingo de colgaba resurrección. Judas, a ver cuál lo pone más alto. Este año, el año pasado lo pusieron, este año lo ponemos más. Sí, había se le mucha ponían 3 diversión. vigas de esas, lo mismo, yo qué sé, si Sí. cogía desde el transformador hasta allá arriba, hasta donde daba. Claro. Y Enorme. a lo mejor- Está la iglesia por delante de mi casa y lo veíamos asomar por encima. El Judas. Y Se venga, giraba el luego domingo ya de después resurrección. ya no, ahora ya hace unos años ponían un palillo ahí delgado que no lo veía nadie. Entonces que había muchos mozos, había mucha gente. Nos hemos criado muchísimos aquí en el pueblo. Aquí empezaron, ahí se para Barcelona y Madrid, empezó a irse la gente. Y a Valencia. Pues tú fuiste de los primeros y tu hermano. Y el primo, el Emiliano. El Emiliano fue el primero que se fue. O sea que tendríais. Emiliano, Que tenía, pues a lo mejor tu hermano y Emiliano algún año antes. Tendrían 20 o mi 25 hermano años. ya por ahí. se fue por Emiliano. Claro. Y a Barcelona, a Barcelona se fue alguna persona antes, pero muy poquitos. Yo El tenía primero- un primo, se llamaba Crescencio, y ese se fue con 17 o 18 años se fue. También sería de los primeros. Y Marino también fue de los primeros. Y Marino, Santos. exactamente. Esos fueron los primeros que Sí. rompieron un poco la... Y desde entonces hasta hoy, ¿qué cuánta gente ya que vive? Aquí Aquí este invierno nosotros y poco más. Aquí él te lo Nosotros, puede no contar. llegamos a nosotros 20 vamos y personas. venimos. Nosotros Ellos van y vienen. cuando nos parece que nos se- vamos y venimos, estamos una Que temporada. se queden aquí, pues a lo mejor 5 o 6 Hombre, unos Puertas. poquillos más. puertas abiertas. Unos 12 no estamos. Ah, puertas abiertas, vale. 12, sí.